Comencé la grabación. Todos de acuerdo. Entonces tenemos este circuito con dos fuentes de corriente y una fuente de voltaje. Dos fuentes de voltaje. Vamos a tomar esta fuente de 10 voltios. Esta de 10 ohmios. Esta de 40 ohmios. Esta fuente de 2 amperios. Esta fuente de 2 voltios. Y esta fuente de 5 amperios. Entonces lo que hacemos es calcular el supernodo. Pero para eso primero tenemos que identificar los nodos principales. Recuerden que los nodos principales es donde haya la mayor cantidad de elementos. Y conseguimos que tenemos 4 nodos, pero recuerden que este nodo se conecta a tierra. Y esto es igual a 0 voltios. Vamos a llamar a este nodo B sub A este nodo B sub B, y a este nodo B sub C. Si lo hiciéramos normalmente por nodos, tendríamos 3 ecuaciones. Pero vamos a aplicar el concepto de supernodo. Entonces buscamos una fuente de voltaje en medio de los nodos. Tenemos el nodo B sub B y voltaje de referencia, o tenemos la fuente de voltaje entre el nodo B sub A y el nodo B sub C. Listo. Pero aquí nos dicen que esa fuente, ninguno de estos nodos tiene que estar conectado a tierra. Y quien cumple con esa característica sería entonces esta fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje está conectada entre el nodo C y el nodo A. Y aquí es donde tengo yo, donde encontramos mi supernodo. Después nos dicen que tenemos que plantear dos ecuaciones, la ecuación interna y la ecuación externa. Vamos a plantear la ecuación interna, o también se conoce como ecuación restrictiva. Hay dos formas de hacerlo. Voy a hacerlo por el método más sencillo. Hacemos nuestra fuente de voltaje 1 y nuestra fuente de voltaje 2. Voy a trabajar con la fuente de voltaje 1. La fuente de voltaje 1, si aplicamos el concepto de diferencia de potencial, vamos a encontrar que es el voltaje B sub A. ¿Por qué el voltaje sub A primero? Porque el voltaje B sub A está conectado al positivo de la fuente, menos el voltaje B sub C,
está conectado al negativo de la fuente. Me quedaría entonces voltaje de la fuente 1 menos V sub C, o 10 voltios debe ser igual a V sub A menos V sub C. Esto es una forma de hacerlo sencilla, simplemente buscar el positivo y el negativo de la fuente y mirar en qué nodos están conectados. El otro método que ustedes van a encontrar tiene que ver con la ley de Kirchhoff de voltajes. Ubicamos nuestra fuente y solamente tenemos en cuenta que por aquí pasa un voltaje V sub A, por aquí pasa un voltaje V sub B, y tenemos que hacer el recorrido de esta malla. Si hacemos esta malla, nos va a quedar que menos V sub A más 10 voltios más V sub B igual a 0. Si cambiamos sería menos V sub A más V sub B igual a menos 10. Pero si queremos dejar el 10 negativo, positivo, multiplicamos por menos 1 y esto nos queda V sub A menos V sub B igual a 10 voltios. Estos son dos métodos como ustedes lo pueden realizar. Siempre nos toca hacer la caída de tensión y mirar cómo va a ir nuestra corriente. Y el otro simplemente es por inspección o por análisis, mirar los nodos conectados y realizar la definición de voltaje. Voltaje es igual al voltaje A menos el voltaje C, igual a 10 voltios. Y esta es nuestra ecuación número 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la ecuación externa. Entonces tenemos nuestro nodo. A ese nodo está entrando 5 amperios. Si miramos, este es el nodo que estoy dibujando. A ese nodo está entrando 5 amperios y está saliendo 2 amperios. Y salen 2 amperios. Pero me hace falta dibujar otros términos. La corriente que va del nodo B o del nodo A. Ustedes escogen el sentido. Si va del B sub A B sub B o de B sub B a B sub A. Y esa corriente la vamos a llamar corriente 1. Y vamos a dibujar entonces la corriente 2 saliendo de B sub B y llegando a B sub C. Si nos fijamos en esta gráfica que acabo de realizar, la corriente 1 está saliendo. La corriente 1 sale. ¿Y qué pasa con la corriente 2? Está ingresando a este supernodo.
Y aquí lo que planteamos entonces de nuestra ley de Kirchhoff. De corrientes. Recuerden que esto es la ecuación externa. Si miramos las que entran, serían 5 amperios más la corriente 2. Deben ser igual a las que salen. 2 amperios más y su pregunta. ¿Por qué no pinté una corriente 3 saliendo del voltaje B? ¿Por qué creen ustedes que no la pinté? Porque no lo incluyó en el supernova. Y que da referencia. Sí, porque no se incluye supernova. Pero también ustedes tienen que tener en cuenta que solamente es una fuente de voltaje. Para que haya corriente, necesitamos que haya una resistencia. O sea, entre el nodo B y el nodo de referencia no hay ninguna resistencia, solamente una fuente de voltaje. Por eso no la pinté, porque solamente me proporciona es voltaje. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a reemplazar o podemos superar de una vez. Recuerden que la corriente 2, voltaje B menos voltaje C dividido en la resistencia de 40 ohmios. Voltaje B menos voltaje C sobre 40. Debe ser igual a 2 amperios más corriente 1. Corriente 1 es voltaje A menos voltaje B sobre 10 ohms. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, señor. Entonces tenemos esta ecuación. Voy a hacerlo aquí en rojo, en la parte inferior. Voy a aplicar el mismo concepto. El voltaje de la fuente de 12 voltios, ¿en dónde está conectado? ¿Al voltaje B o al voltaje de referencia? Miren esta gráfica, voltaje B y voltaje de referencia. El negativo de la fuente, resulta que está conectado a menos 12 voltios. Entonces voltaje B es igual a menos 12 voltios. Otra forma de sacarlo es voltaje de referencia menos voltaje B. Tiene que ser igual a 12 voltios.
Ya sabemos que el voltaje de referencia vale 0. Y si despejamos nos queda igual. B sub B igual a menos 12. Ya que sabemos que el voltaje en el nodo B es de menos 12 voltios. Entonces aquí nos va a quedar más. Entonces aquí reemplazamos menos 12 menos B sub C sobre 40. Debe ser igual a 2 amperios más B sub A. Ojo con los signos, este menos con el menos del voltaje me da positivo, más 12 sobre 10. Podemos dejarlo tal como está y hacer agrupación de términos. O como estamos haciendo la clase pasada, si no quieren trabajar con fraccionarios, multiplicamos todo esto por 40 ohmios. ¿Por qué por 40 ohmios? Para volverlo. Recuerden que corriente por resistencia me da voltaje. Entonces aquí me daría 200 voltios. Aquí me va a quedar menos 12 voltios menos B sub C igual a 80 voltios más B sub A más 4 B sub A, 4 B sub A más 48 voltios. Hacemos operaciones en este lado, nos da 188 menos B sub C igual. En este lado nos daría 80 más 48 da 128 más 4 B sub A. Y si agrupamos términos semejantes, nos va a quedar que esto es 60 es igual a 4 B sub A más B sub C. Y tenemos la ecuación número 2. Hasta allí. Bien. ¿No tienen preguntas hasta ahí? ¿Qué hacemos entonces? Podemos despejar B sub A o simplemente hacemos nuestras ecuaciones. Nuestro sistema 2×2. Y este sistema 2×2, la primera ecuación es 10 es igual a B sub A menos B sub C. Y la segunda ecuación, 60 es igual a 4
B sub A más B sub C. ¿Cuánto le daría ese sistema? La solución del sistema. Lo pueden hacer por sustitución o eliminación directamente. Si lo hacen directamente, esto le da 70 igual a 5 de sub A y de sub A 70 quintos. ¿Cuánto nos daría esto? Profe, da 14. 14. Entonces, ¿qué hacemos? Como conocemos de esta ecuación, despejamos B sub C. Es igual a 10 B sub A. Y esto daría 10. Si estamos bien, introducimos por ahí. Y con eso despejamos encontramos los valores de B sub A, B sub B y B sub C. Rectifiquen que no me haya equivocado por ahí en algún sí. Profe, Sí, creo que el valor de B sub C sí está mal. Sería 4 voltios positivos. Sí, profe, era 4 positivo. sí, aquí de acuerdo. Ustedes dirán, pero ¿de dónde salieron 14 voltios en el nodo? Sé que hay 10 voltios. Recuerden que aquí esto está generando un voltaje y este voltaje es el que le mete aquí de más en este de suba. Y resolvimos la ecuación aplicando supernodos. ¿Cómo lo pueden comprobar? Una solución sería entonces hacerlo por mallas. Lo hacemos por mallas y encontramos la corriente 1, la corriente 2. Recuerden entonces
que estos voltajes V sub A y V sub C los tenemos que reemplazar en estas ecuaciones y nos tiene que dar 5 amperios. Con la suma de todo esto nos tiene que dar 0. ¿Qué conseguimos al hallar V sub B y V sub C? Que automáticamente hallamos la corriente 2. Simplemente lo que necesitamos era el voltaje en C. Sería menos 12, menos 4, 16 sobre 40. Esa es la corriente 2. Y la corriente 1 sería 14 más 12 sobre 10. Vamos a hacerlo ahora con fuentes independientes. Supernodos aplica tanto para fuentes dependientes como para fuentes independientes. Es el mismo procedimiento. Si se llega a cerrar, nos volvemos a conectar con el mismo enlace. Recuerden que esto es una fuente dependiente. Por aquí tenemos nuestra resistencia.